Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 34, 35 y 36 del libro de Génesis. Voy a dar lectura a la palabra del Señor y luego estaremos realizando unos pequeños comentarios. Capítulo 34. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo. Y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Enlazaos con nosotros en matrimonios. Dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros. Así moraréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Habitad y comerciad y adquirid propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante vuestros ojos, os daré lo que me digáis. Pedidme cuanta dote y presentes queráis, y os daré conforme a lo que me digáis, pero dadme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con engaño, y les hablaron, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros varones. Entonces sí os daremos nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis y no os circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven pues no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad, diciendo: estos hombres están en paz con nosotros, dejadles pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque ved, la tierra es grande, es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosle nuestras hijas. Mas solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros sus ganados y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermano.
y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Capítulo 35. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos, subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bacut. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado, en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac, y murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán,
a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y su ganado, y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú, y estos son los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, nieta de Zibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenaz, el jefe Coré, el jefe Gatán y el jefe Amalec. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Arda. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el jefe de Naat, el jefe Zera, el jefe Sama y el jefe Miza. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el jefe Jeús, el jefe Jaalam, el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Estos son los hijos de Seir, Oreo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Zibeón, Ajá y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Zibeón. Estos son los hijos de Aná, Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón, Emdán, Esbán, Itrán y Gerán. Estos son los hijos de Eser, Bilhán, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos: el jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Zibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Ezer y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, jefe por jefe en la tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Joab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Husam, de la tierra de los temanitas. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán,
hijo de Acbor, y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Hadar. Y el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Madred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl según sus familias y sus localidades por sus nombres: el jefe Timná, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temam, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Bien, hemos dado lectura los 3 capítulos que nos correspondía el día de hoy. Capítulo 34, 35 y 36. El 34 nos va a narrar un poco acerca de una historia un poco triste. ¿Sí? Había mencionado anteriormente que la escritura mencionaba a una hija de Lea. ¿Quién era la hija de Lea? Mencionada en la escritura, Dina. ¿Sí? Entonces dice: salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar las hijas de la tierra. Dina sale, ¿sí? Dina sale a visitar a las hijas de la tierra. ¿Cuán complejo, cuán complicado podría ser esto? Dice que cuando la vio Siquem, se la llevó y violó a Dina. Esto traería un grave problema para Israel. Una nación, digamos, que estaría gestándose, que estaría naciendo, pero que traería este gran desenlace, este gran problema para Israel. ¿Y qué sucede? Siquem ciertamente la violó, sin embargo dice que la amó a Dina, pero aquí vemos uno de los ejemplos que no necesariamente el amor va a cubrir el pecado que tuviere Siquem al haber hecho esto a Dina. Entonces definitivamente aquí había habido pecado, y este pecado traería consigo más pecado, como lo vamos a ver, ¿no? Y eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Cuando hay pecado, este pecado va a traer consigo más pecado y mucho más. En este caso vamos a ir viendo, inicia Siquem violando a Dina, pero vamos a ver que cuando Jacob se entera, Jacob guarda silencio, espera que vengan sus hijos. Cuando se reúne con sus hijos, ellos ciertamente se quedan pues tristes, irritados por lo que había acontecido, ¿sí? Y dijeron por qué se había cometido una infamia en Israel de esta manera, ¿no? O sea, era algo que ya desde este tiempo se consideraba algo detestable, algo deplorable, este tipo de hechos, ¿no? Sin embargo, va a venir una mentira de parte de los hijos de Israel, ¿no? Específicamente, Simeón y Leví van a actuar de una forma mentirosa, ¿sí? Engañosa, para cometer más pecado, ¿no? O sea, como les decía, el pecado trae el engaño, luego del engaño va a traer el asesinato, y esto va a suceder aquí, está sucediendo, ¿no? En este capítulo es lo que podemos nosotros leer. Entonces, el padre de Siquem, ¿qué es lo que hace? Trata de negociar con Jacob y sus hijos. ¿Para qué? Para que se puedan unir, ¿sí? Para que ellos puedan dar en matrimonio a sus hijas, y también de parte de Israel de igual forma, ¿no? De parte de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que traman Simeón y Leví, ¿no? Ellos le dicen: bueno, mire, vamos a aceptar nosotros, pero siempre y cuando con esta condición. La condición va a ser que tienen que circuncidarse. Nosotros, como por el pacto de Abraham, nosotros nos circuncidamos. Todos aquí son circuncidados, ¿no? Es la señal. Entonces nosotros no podemos casarnos con incircuncisos. Por consiguiente, si ustedes quieren que podamos emparentarnos, ser un solo pueblo, sencillamente tienen que circuncidarse.
¿no? Y eso es lo que vemos aquí, versículo 13 dice eso, pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con engaño, ¿no? Hubo engaño, mintieron, ellos estaban tramando algo ya. Obviamente se dolieron mucho de lo que había pasado a su hermana, pero actuaron en una forma mentirosa, engañosa, ¿no? Y es así, ¿no? El pecado va a traer consigo más pecado, ¿no? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice, otro de los puntos que podemos resaltar aquí es que la consecuencia de que pudieran darse en matrimonio, esto generaría un matrimonio mixto, ¿no? Un matrimonio entre el pueblo, ¿no? Los hijos de Israel con ya los cananeos, y esto iba a generar un gran problema aquí. Y vemos en el verso 16 que se dice, ¿no? Esa es la consecuencia, serían, dice, entonces si os daremos a nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros y moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Esto iba a causar un gran problema, ¿no? Esto en realidad tiene un trasfondo totalmente grande. Recordemos que la promesa estaba dada para la simiente, que vendría una simiente prometida, la línea de Abraham, Isaac, ya estamos en Jacob, Jacob ya tiene sus hijos y de ahí vendría la simiente. Aún hasta aquí todavía, digamos, no se sabe de dónde vendría esa simiente, pero iba a venir esa simiente y esto traería efectivamente un gran problema, ya que ellos estaban guardando una fe, tenían que servir a Dios, seguir a Dios, adorar a Dios. Y obviamente al ellos enredarse con otros pueblos iba a generar problemas y los conduciría, ¿no?, a adorar a otros dioses, como vamos a ver posteriormente en otros casos. Entonces, definitivamente esto sería un grave problema. Esto estaría atentando contra el propósito, ¿no? Contra el propósito de Dios. Aparentemente sonaría bonito una historia como que wow, pero Siquem la amaba y por eso fue. Incluso Siquem se circuncidó y como era un hombre respetable, sencillamente todos siguieron esa línea, todos aceptaron, todos se circuncidaron. Qué bonita historia de amor, podría decir alguien, ¿no? Sin embargo, no. Definitivamente esto ponía en peligro la promesa de la simiente prometida. Entonces definitivamente aquí habría un inconveniente, ¿no? Por eso es importante, recordemos siempre cuando vamos lecturando la palabra del Señor, recordemos la promesa de la simiente, la promesa de la simiente, la promesa de la simiente, porque todo lo que acontece en Génesis y en los próximos libros que vamos a leer en el Antiguo Testamento, todo apunta y todo se enfoca a la simiente. Por eso alguien dice, oye, ¿por qué la Biblia no es exhaustiva en tal cosa y en tal cosa? ¿Por qué no dice esto? Porque probablemente no es necesario. No es necesario que nosotros tengamos que saberlo. La Biblia no es un libro de historia exhaustiva, pero sin embargo nos da todos los datos relevantes, ¿no?, respecto, en este caso, al contexto. Recordemos cuál es el contexto de Génesis. Es que Moisés estaba hablándole, ¿sí? Ya hemos visto esto. Moisés estaba hablando a aquel pueblo que estaba ahí en el desierto, los que habían nacido en el desierto literalmente, habían comido maná toda su vida y estaban a punto de ingresar a la tierra prometida. Y una de las razones aquí de la escritura de los libros de la ley, iniciando de Génesis hasta Deuteronomio, es que ellos tenían que saber toda la historia, cómo había sucedido. Si usted ve muchas genealogías aquí es porque Génesis es un libro de genealogías. Y estas genealogías nos llevan, uno, es hacia la simiente. Dos, es para poder ellos pudieran ver con qué enemigos se estaban enfrentando, por qué razón se estarían enfrentando, por qué tendrían que despojarlos, cómo se habían portado esos enemigos, qué es lo que había sucedido. Entonces, toda esa era la razón por la cual se estaba Moisés narrando todos estos acontecimientos. Entonces, regresando al capítulo 34, encontramos que definitivamente esto no es una historia nada bonita, sino que estaría poniendo en peligro aquella promesa de la simiente, estaría poniendo en peligro al convertirse ellos en un solo pueblo. Entonces definitivamente aquí tenemos un problema grave. Pero ¿qué es lo que hace los hijos de Jacob, específicamente Simeón y Leví? Simeón y Leví traman esto y ellos son quienes van a idear este plan, ¿sí? Finalmente los hombres de Siquem se circuncidan y dice que al tercer día, cuando ya estaban
con el mayor dolor, ¿sí? Entonces ahí es donde ellos aprovechan, van y los matan a filo de espada. Entonces mataron a Siquén, mataron a Hamor, mataron a todos los hombres, ahí los exterminaron. Vemos aquí algo terrible, definitivamente se desencadena el pecado, trajo consigo el engaño, la mentira, y consigo trajo más pecado aquí, ¿no? Entonces vemos aquí algo interesante, de alguna forma también, como reflexión, que el pueblo de Dios siempre debe, vemos nosotros, ¿no?, dentro de todo el pueblo de Dios, que siempre se dice, ¿no?, que se debe mantener ese pueblo, incluso, ¿no?, cuando vemos en este caso un creyente, un cristiano que tiene una fe, digamos, firme, con una persona de que no tiene una fe en Dios, que no cree en Dios. Es un poco complejo ese tipo de relaciones, incluso la Biblia no lo aprueba. ¿Y por qué razón? Definitivamente porque hay este tipo de cosas, como en este caso. Este es un caso muy, digamos, real, incluso hoy en día, si lo trasladáramos nosotros al cristianismo, ¿no? Por ejemplo, Dina, que sería parte del pueblo de Jacob, del pueblo de Israel, ¿no? Estaría, digamos, allí, entre comillas, a tratar de emparentarse, ¿no? Porque Siquén quiere emparentarse, quiere formar un matrimonio con una hija de Israel. Sin embargo, aquí vemos de que él está dispuesto a hacer todo lo que sea, porque él está enamorado. Y como él está enamorado, él quiere hacer todo. Él dice, ustedes digan nada más y yo lo hago. Y lo primero que hace, él dice que él fue el primero en circuncidarse porque el hombre estaba enamorado. ¿Y eso es acaso algo, eso es algo que sucede hoy en día también, ¿no? Muchas muchachas, jovencitas cristianas, se enamoran tal vez algún joven que no es creyente y surge este tipo de cosas, ¿no? Y el joven dice, no, si tú quieres, yo voy a la iglesia, ¿no? Si tú me dices que yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer para poder estar contigo, para poder tener una relación contigo? Si tú gustas que yo vaya a la iglesia, yo voy, ¿no? Y eso se convierte en una falsa religión, una falsa adoración, que definitivamente eso no agrada a Dios. Y como ya lo mencionamos, un pecado va a traer consigo más pecado, más pecado y más pecado. Entonces, finalmente, esto se desencadena en esa forma. Jacob lamenta mucho porque definitivamente le traería dificultades, como él dice, haciéndome odioso entre los habitantes del país. La reputación de Israel, cómo quedaría en ese momento. Definitivamente ellos estaban camino a ser una nación, y sin embargo esto estaría poniendo en juego la reputación de Israel. Sin embargo, ellos justifican diciendo, había de tratar él a nuestra hermana como una ramera, como una prostituta. Definitivamente era el dolor directo que ellos sentían, lo que tenían en su corazón, Simeón y Leví, que les costaría mucho este tipo de acción, ¿sí? Y aquí vamos viendo, digamos, cómo se van descartando también. Eso es importante que pongamos nosotros en cuenta, porque cada acción aquí hay una razón de ser, de lo que también está escrito, ¿sí? Y ahí vemos la acción de Simeón y la acción de Leví, ¿sí? Entonces hasta aquí hemos visto cómo muchas veces puede llegar una falsa adoración, una falsa religión de una forma encubierta, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con ello, y si me escuchan jóvenes, pues tengan esto muy en cuenta, ¿no? Muchas veces viene encubierta una falsa religión, una falsa adoración, y hay que tener mucho cuidado con ello. Bien, entonces vemos a Simeón y Leví. Aquí ya en escena ellos han cometido este pecado visiblemente, y su padre obviamente lo sabe, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque vamos a ver cómo se va descartando de alguna forma a cada personaje, ya que Simeón y Leví son hijos de Israel, por consiguiente conformarían una tribu en Israel. Luego en el capítulo 35 vemos que Jacob vuelve a Betel, ¿sí? Jacob se levanta, dice, Dios le dice, levántate, sube a Betel y habita ahí, y haz ahí un altar a Dios. ¿A quién? Al Dios que se le aparece cuando él huía
de su hermano Esaú. ¿Qué es lo que hace Jacob? Jacob toma una determinación, toma una decisión en ese momento. Van a hacer un altar a Dios, por consiguiente todos tienen que purificarse. Entonces dice: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos, ¿sí? Y mudaos los vestidos. Finalmente Jacob va a regresar a Betel. Betel había sido olvidado, pero es el tiempo de volver. Betel significa casa de Dios, recordemos, ¿no? Cuando Jacob tuvo esa visión, ¿qué es lo que dijo? ¿Acaso esto es casa de Dios, puerta del cielo, ¿no? Y le llamó el nombre Betel. Entonces Jacob estaría regresando a este lugar. Hay una especie de purificación, ¿sí? Porque el Dios que adoramos es un Dios santo. Por consiguiente, él dice: quitar los dioses extranjeros y quitar la idolatría que podría haber allí. Y definitivamente que lo había, ¿no? Porque dice en el versículo 4: entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder. Mira. Eso significa de que aún dentro de un grupo, ¿no?, de personas que adoran a Dios, muchas veces existe por allí algo de idolatría, y eso no es ajeno a este tiempo. Muchas veces, aún conociendo a Dios, todavía se permanecen costumbres quizás familiares, o costumbres quizás del lugar, de la zona donde uno vive, o tradiciones que a veces son parte de la idolatría que existe en nuestro hogar, en nuestro pueblo. Y eso también debemos nosotros de despojarnos para que nuestra adoración al Dios santo sea agradable a Él. Entonces ellos, vemos ahí, entonces Jacob se establece en Betel, y dice: Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, y todo el pueblo que estaba con él. ¿Sí? Edifica un altar y llama al lugar el Betel. ¿Sí? Llama el lugar el Betel. Casa de Dios, Betel, casa de Dios, y el Betel, el Dios de la casa. ¿Sí? Qué interesante, no solamente casa de Dios, sino que está ahí el Dios de la casa. ¿Sí? Eso significa el Betel, el Dios de la casa, ¿no? Y finalmente dice: porque ahí se había manifestado cuando huía de su hermano. Luego tenemos en el versículo 8 de este capítulo, que se menciona de una forma rápida, ¿sí?, en un solo versículo: y murió Débora, nodriza de Rebeca. Qué interesante, ¿no? Cómo la escritura honra a esta mujer llamada Débora, incluso ahí con nombre propio, que era la nodriza de Rebeca. ¿Sí? Esta mujer, la Biblia por alguna razón honra a la nodriza de Rebeca, en esta forma mencionando incluso el lugar de su sepultura. Qué interesante. Probablemente esto sería el reemplazo de alguna forma, ¿no? En vez de mencionar a Rebeca misma, puesto que recordemos el engaño de Rebeca, ¿no? Entonces, ¿cómo habría honrado a esta mujer? Si la Biblia lo menciona en esta forma, es porque de alguna manera se honra a esta persona. Dios bendice a Jacob, sí, una vez más dice: Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram, lo bendijo, y todo lo que la bendición bien puesta respecto a que sería fecundo, que se multiplicaría, que de él saldrían naciones, que saldrían de él reyes, que a él le darían la descendencia, ¿no? Confirma Jacob una vez más el mismo rito que había hecho cuando se le apareció el Señor por primera vez, y confirma el nombre del lugar también llamado Betel. Hace el mismo rito de estar allí en un pilar de piedra, derramar aceite, ¿sí? El mismo rito que nosotros ya hemos visto en la primera vez que se le apareció. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, que sería más tarde Belén, ¿sí? Raquel comienza a dar a luz y tiene muchas dificultades al dar a luz, ¿sí? Recordemos, cuando Raquel era estéril, no podía tener hijos, Dios se acuerda de Raquel, le da a José, ¿sí? Pero antes de esto, Raquel había reclamado a Jacob, le dijo: dame hijos o si no me muero. Paradójicamente, algo estaría sucediendo aquí en estos versículos, en lo cual Raquel, dando a luz a Benjamín, va a perder la vida, ¿no? También recordemos en las lecturas anteriores, cuando sale cuando sale Jacob huyendo de Labán, ¿sí? Y Raquel tenía los dioses consigo, ella había robado los dioses de su padre, ¿sí? Los ídolos de su padre, las estatuillas de su padre, las había salido robando, ¿sí? Y cuando no encuentran, ahí Jacob dice
que muera aquel que en quien encontraren, ¿no?, a que estos dioses, ¿no? Finalmente esta maldición recae sobre Raquel y Raquel moriría dando a luz a Benjamín, ¿no? Y eso es lo que sucede. Ella fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, en Belén. Qué interesante, vemos aquí Raquel muere ya, ¿sí? Raquel muere, pero ojo, recordemos aquí esto, ¿se acuerdan que les había mencionado algo? Lea y Raquel. Raquel no es sepultada en el sepulcro de los patriarcas y de las matriarcas, ¿sí? Raquel es sepultada en Belén, ¿sí? Tengamos eso. Entonces partió Israel, dice, y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Se menciona a los hijos de Jacob posteriormente. Sabemos ya que son 12, ya nació Benjamín, por consiguiente ya están completos los 12, que serían las 12 tribus de Israel, ¿no? Ahora Jacob es llamado Israel. Cuando leamos en la escritura que menciona a Israel, Israel es el nuevo nombre de Jacob. Bien, luego fallece ya Isaac, muere Isaac, y vemos también de que quienes lo entierran a Isaac, bueno, es una vez más se reúnen los dos hermanos para poder enterrar a su padre, para poder sepultar a su padre. Esaú y Jacob se vuelven a encontrar. Esto significa que Jacob ya regresa a la casa de su padre, aquella promesa que él había hecho, el cumplimiento del voto que había hecho también Jacob al Señor, y finalmente regresaría a la casa de su padre, ¿no? Y es ahí donde había residido Abraham, había residido Isaac, y muere Isaac y lo sepultan Esaú y Jacob. Ellos tenían tantos bienes, ¿sí?, que ya no podían habitar los dos juntos, ¿sí? Versículo 6 dice que Esaú tomó a sus mujeres, tomó a sus hijos, tomó a todas las personas que él tenía, su casa, su ganado y todo, y se fue a otra tierra, dice bien claro, lejos de su hermano Jacob. ¿Por qué? Porque los bienes que habían tenido llegaron a ser tantos que ya no podían habitar juntos. Lo mismo había pasado en algún momento con Abraham y Lot, ¿se acuerdan? Abraham y Lot se separaron por la misma causa, habían llegado a tener tanta posesión que ya era complicado que puedan habitar juntos. Lo mismo había sucedido con Jacob y Esaú. Finalmente Jacob se queda ahí en el lugar de los patriarcas, ¿sí? Abraham y Isaac habían permanecido allí, y ahora Jacob estaría ahí en la casa de su padre. Y Esaú saldría y habitaría en la región montañosa de Seir, y Esaú, a quien se le denomina Edom, ¿sí? Y de ahí vendrían todos los edomitas. Todo lo que vamos a ver luego es la genealogía de los edomitas, ¿sí?, de la descendencia de Esaú. Se menciona todos los descendientes de Esaú, los descendientes e incluso los reyes de Edom, ¿sí?, todos los reyes de Edom. Y esto es importante, ¿no? De repente decimos, pero tanto nombre. Bueno, recordemos que todo lo que la escritura menciona es porque existe alguna razón. Y de aquí, muchos de estos personajes aquí de los cuales leemos nosotros en este capítulo 36 de los descendientes de Esaú, serían quienes estarían luego dando problemas de alguna forma a Israel, ¿sí? Serían enemigos de Israel, y eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante, ¿no? Como estos descendientes de Esaú, los edomitas, se convertirían en, muchos de ellos vivirían, digamos, cerca, y serían quienes estarían siempre dando problemas al pueblo de Israel. Bien, entonces he tratado de ser lo más rápido en estos capítulos. Son 3 capítulos los que hemos leído el día de hoy. Y bueno, sigamos lecturando la palabra del Señor. No olvidemos todos los días poder conectarnos para poder seguir lecturando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana.